Vivila todo el día. Un éxito tras otro, tras otro, tras otro. La Otra Campana. Desmenuzando la actualidad política y ciudadana, con entrevistas a personalidades políticas de la provincia, la región y el país. La Otra Campana. El día primero de todos los santos y en la madrugada de todos los muertos. Ángeles somos, de serenata despierta el pueblo. Colación, la bendición, la bolsa está llena de rosca y chipa. Colación, la bendición, de yapa un chamamé y una relación. Callejera la luna brilló de lata, si noviembre es aroma de primavera. Ángeles somos, taché las voces junto a las rejas. El día primero de todos los santos y en la madrugada de todos los muertos. Ángeles somos, de serenata despierta el pueblo. Colación, la bendición, la bolsa está llena de rosca y chipa. Colación, la bendición, ella pa' un chamamé y una relación. Bueno, queriendo empezar la jornada de este domingo en La Otra Campana con esta bella canción que nos hace recordar a nuestra niñez y los niños, ¿no? Y los dulces y toda la infancia. Hoy tenemos un programa muy movido, con mucha fuerza interior, y ya nos trasladamos rápidamente, para no perder minutos, a Virasoro para hablar con el intendente de esa localidad, Emiliano Fernández. Participó ya en varias audiencias y participó en programas anteriores, y hoy lo volvemos a saludar. Emiliano, ¿cómo estás vos? Gustavo Ojeda te saluda aquí para La Otra Campana de LT7 Radio Provincia de Corrientes. Y bueno, de que podemos hablar de muchas cosas, pero lo primero es lo primero. Te escucho, Emiliano. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Bien. Muy buen domingo para vos, para todo el equipo de la audiencia. ¿Repartiste ayer caramelo a los niños o no? Sí, la verdad que ayer vivimos una linda fiesta, muy emotiva, invitados por la gente de Murucuyá. En Virasoro también me sorprendió que un festejo que era chico, que se hacía en un barrio, ahora se expandió a toda la ciudad. En Murucuyá, Caacatí, que es la cabecera del departamento de General Paz, y la propia localidad, la cabecera del departamento de Perón de Astrada, son uno de los tantos pueblos que honran a nuestras tradiciones y hace ese movimiento. Bueno, ustedes de Virasoro están del otro lado de la ruta, si se quiere, están ya un poco alejados de nuestra capital, pero te escucho. Aparte de esta cuestión de estar en Murucuyá, ¿esto obedece a una gira política, obedece a estar recorriendo la provincia? Bueno, en varias oportunidades destacamos tu figura como jefe comunal de Virasoro, y decíamos también que tu figura ya es provincial, pero yo no quiero hablar tanto, contame vos. No, sí, nosotros invitados por la gente de Murucuyá también fuimos no solamente a compartir esa festividad tan tradicional y muy importante para los correntinos, sino por supuesto que también obedece a esta reconquista provincial que estamos haciendo con el objetivo de conformar una alternativa, ¿sí?, para los correntinos de cara al 2025. ¿Vos sabés andar a caballo? ¿Sos hombre de caballo o te movés generalmente en automóvil? No, en automóvil. No, la verdad que al caballo le tengo bastante respeto. No, te digo porque
de Caacatía a Mburucuyá hay solamente pocos kilómetros y generalmente ese tramo, que es parte también de nuestra tradición, que la gente anda a caballo, a eso hacía referencia. Pero también podés hacer ese tramo de Caacatía a Mburucuyá en automóvil. Bueno, te sigo escuchando, estás recorriendo la provincia de Cis, te invitan de localidades del interior y ¿cómo ves a la provincia en esta recorrida? Bueno, a ver, yo creo que después de 25 años los resultados macro no son buenos. Tenemos los indicadores de pobreza y de mortalidad infantil más altos de la Argentina. Siempre me paro en una oposición responsable, respetuosa y constructiva. No digo que todo esté mal, pero yo creo que hoy Corrientes necesita una transformación. La primera transformación es cambiar la matriz económica de esta provincia. Esta provincia necesita industrializarse, necesita tener políticas productivas e industriales claras. Estuve en el polo horticultor de Santa Lucía, en Mburucuyá con productores de sandía, en Mocoretá con productores citrícolas, y el patrón es el mismo, de que no hay políticas que apoyen al que trabaja la tierra, al pequeño productor, que no necesita la gran ayuda del Estado, sino un empujón, pero muchas veces ni el Estado nacional ni el Estado provincial está dando la respuesta que esos productores necesitan. Una cuestión que no es menor y está muy cerca de la localidad de Virasoro es la energía, está muy cerca de la localidad de Virasoro la represa Yacyretá, que es la que promueve energía al país. Por eso digo, está cerca de tu localidad, no es un dato menor la energía barata para este proceso de industrialización o este mapa de industrialización para Corrientes, cuya bandera levantás. A ver, como bien decía, ¿no? Es una oposición responsable y constructiva. Yo destaco que la provincia ha hecho buenas inversiones en materia de conectividad y energía. En el caso de Virasoro, por ser el polo, vamos a decir, el polo industrial más importante de la provincia, y las industrias necesitan energía, se han hecho las inversiones necesarias. Lo que me parece que hay que avanzar es primero en una tarifa subsidiada a la industria, a la producción, al que trabaja la tierra, y después, bueno, ver ese problema que tenemos los correntinos, ¿no? Del exceso de centralismo que tiene la Argentina, en el cual es una paradoja de tener la central hidroeléctrica más importante de la Argentina, la que más energía genera para todos los argentinos. La tenemos dentro de la jurisdicción provincial, pero los correntinos tenemos una de las energías más caras del país. Por eso decía yo, no es un dato menor. Emiliano, hay en tu departamento, a pocos kilómetros de la plaza principal de Virasoro, diríamos, se celebró en días pasados el centenario de una importante empresa yerbatera, me refiero a Las Marías. Pero hay muchas empresas yerbateras de menor cuantía. Si se quiere, La María, podríamos decir, si no es la más grande, es una de las más grandes. Y bueno, también apoyar a los productores pequeños, pymes, también apoyar no solamente a los grandes emprendimientos industriales como Las Marías, sino también, diríamos, a los secaderos más pequeños. Bueno, todo eso contempla tu plan de acción en un futuro cercano, si llegase a tener más responsabilidades institucionales el año que viene, Emiliano. Es decir, ustedes son la tierra de la yerba mate, si se quiere, ¿no? Exacto. Nosotros somos el pueblo yerbatero más importante de la provincia, dentro de la jurisdicción de Virasoro. No está solamente Las Marías, es la yerbatera más grande del país, sino también que hay secaderos y hay producción de yerba mate Amanda, de yerba mate Primicia, de yerba mate Playa Vista. No olvidemos que tiene solamente el 25-30% de toda la producción yerbatera, y Corrientes concentra a los medianos grandes productores. Misiones, al contrario, tiene más pequeños productores, más cooperativas de productores. Yo creo que la política yerbatera tiene que ser pensada regionalmente. Es imposible trabajar una política productiva de la yerba mate sin trabajarla con la provincia de Misiones, sí, porque obviamente que la producción correntina se abastece de la producción misionera. No somos autosuficientes, con lo cual hay que trabajar en conjunto. Y después una cosa muy importante, estuvo en debate hace un tiempo el tema del RIGI, el apoyo a las grandes inversiones, pero yo
medianas y sobre todo las chiquitas. Hola, ¿me escuchás, Emiliano? Parece que tuvimos una... ¿Me escuchás vos? Sí, yo lo escucho. Ah, perfecto. Entonces sigamos tomando mate en la imaginación, diríamos, y sigamos con el tema yerbatero que vos haces bien referencia. No, yo mencionaba a esta empresa, ya no menciono más empresa porque, bueno, fue un acontecimiento especial, el centenario, etcétera, etcétera, pero soy consciente de toda la producción en sí. Vos me hablás de algo regional, me hablás de Misiones, y bueno, desde Colonia Lievi, unos poquitos pasos, cruzás una calle y ya está en Apóstoles, y Colonia Lievi también, que es importante a base de la cooperativa, diríamos, y bueno, la sangre alemana también, ¿no? Que significó mucho. Pero bueno, me callo yo de vuelta y te escucho a vos. No, que sin lugar a dudas, yo creo que el desarrollo de la provincia tiene que ser pensado regionalmente. A nosotros no nos sirve que le vaya bien solo a Virasoro, le tiene que ir bien a Santo Tomé, a Ituzaingó, a Lievi, a San Carlos. Por eso creo que para que nos vaya bien, la primera etapa tiene que ser estar convencidos de que necesitamos cerrar el proceso de industrialización de la provincia. Sí, porque la verdad que uno por ahí recorre la provincia y ve en las entradas de distintas localidades grandes y luminosos carteles que dice parque industrial de tal pueblo, parque industrial, pero en muchas localidades solamente están los carteles, ¿no? Hay que ir manos a la acción. Vos seguramente sos consciente de ello. Hay que industrializar en serio, más allá de carteles promocionales de parques industriales que necesita corriente, ¿no? Coincido plenamente. Yo creo que celebro que haya una intención de generar políticas industriales y generar parques industriales, pero me parece que hoy es puro marketing, son muchos carteles y pocas acciones. Estuve hace poquito en el Parque Industrial de Alvear y lo que pasa es eso que vos decís, ¿no? Un gran cartel que dice acá se construye el Parque Industrial de Alvear, pero solamente hay un predio prácticamente pelado. Entonces, no sirve el discurso, me parece que hay una frase que es muy fuerte, pero que es contundente, que es hechos, no palabras. Bueno, pero también es cierto que la sociedad percibe lo que acabo de decir yo, lo que vos lo manifestás, y eso yo creo que también va a tener una influencia importante en la hora de emitir el voto, ¿no? Recordemos, en octubre ya del año próximo, ya se elige nuevo gobernador, entonces la gente también no es tonta, no siempre se lo enganchan con el marketing, así que no, sí. Son una sociedad adulta también. Sí, estoy convencido que así como el año pasado a nivel nacional la gente eligió el cambio, hoy en la provincia de Corrientes se está respirando también ese aire después de 25 años de un régimen agotado que está llegando a su fin. Que lamentablemente un caso tan emblemático como la desaparición de un niño ha hecho visibilizar un montón de falencias que hoy tiene la provincia de Corrientes y que hay que corregirlas trabajando en conjunto, sí, porque hoy yo veo el eslogan de la provincia que es Corrientes somos todos, pero a todos los que no pensamos de la misma forma que el gobernador pareciera que no estamos incluidos dentro de la provincia. Emiliano, toda esta realidad provincial y tu recorrida, las adhesiones que yo sé recibís a diario, no solamente de dirigentes, sino también del ciudadano de a pie, te da a vos mucha fuerza, mucho ímpetu para combatir en la trinchera y lograr la gobernación provincial, porque convengamos, vos no solamente estamos hablando de un Emiliano, estamos hablando de un equipo. Veo que tenés un equipo grande y seguramente muchos profesionales, muchos técnicos, muchos jóvenes, muchas mujeres. ¿Esto te da fuerza para meter el acelerador un poco más? Sí, claramente. Lo primero que uno tiene que estar convencido uno mismo. Y eso nos pasó en Virasoro. Agarramos una ciudad que estaba estancada, con muchos problemas. Y después de 7 años nos da una satisfacción que hasta la gente que no nos votó reconoce el trabajo que estamos realizando allí. Bueno, nosotros tenemos el convencimiento pleno de que Corrientes puede vivir mejor, que puede ser otra provincia. Siempre lo digo, no tenemos los recursos naturales, tenemos gente sumamente trabajadora, pero bueno, tenemos serias fallas desde el sector público que no interpretamos cuál es la mejor política pública o la mejor política de Estado que hay que aplicar para que Corrientes deje de ser una fábrica de pobreza
y sea una fábrica de oportunidades. Desde ese convencimiento estamos recorriendo la provincia y la verdad que aparece ese clima muy positivo de mucha gente que está mirando con buenos ojos que aparezca una alternativa que pueda transformar la provincia. Bueno, la experiencia de la gestión municipal para la transformación de la provincia en su conjunto es muy importante y vos exhibís eso, una administración municipal progresista, transparente. Virasoro ha crecido mucho, eso no hace falta hablar tanto, está a simple vista. ¿Y cómo lo ves al país? ¿Cómo lo ves al país en líneas generales? Porque convengamos que también la economía argentina en su conjunto a veces hace zozobrar la economía familiar de correntinos y no correntinos, ¿no? ¿Cómo lo ves al país vos? Bueno, veo un gobierno que llega a la presidencia producto del cansancio de la gente, el hartazgo de la sociedad sobre ciertas prácticas y conductas de la política tradicional, de no poder resolver los problemas de los argentinos. Tenemos un presidente que lleva 10 meses de gestión, que está tratando de ordenar las cuentas. Era lo que unánime el pedido de que el país tenga equilibrio fiscal, que dejemos de gastar más de lo que tenemos. La discusión es que el ajuste, qué sectores hacen el ajuste. Yo creo que el ajuste no lo está haciendo la política, lo está haciendo la gente, pero bueno, vivimos en democracia, tenemos que aceptar el voto democrático y popular de toda la gente y tener paciencia, y como argentinos, más allá de que podamos estar o no de acuerdo con las ideas del presidente Milei, como argentinos creo que todos tenemos que desear que le vaya bien porque le va a ir bien a la Argentina. Así que ahí se mezcla hay una mezcla de sentimientos, ¿no? De expectativa e incertidumbre. Los indicadores macroeconómicos, si bien la inflación está bajando, pero está bajando producto de la recesión económica, los indicadores macro no están siendo buenos. Pero bueno, todavía hay una expectativa y una esperanza de que esto mejore. Bueno, el sistema democrático nos da la oportunidad a nosotros, los argentinos, cada 2 años de manifestarnos en las urnas. Y bueno, el año que viene también en Corrientes se elige gobernador. También se elige el año que viene en la provincia de Santiago del Estero. Pero en todo el país se eligen representantes a las cámaras legislativas, así que la oportunidad es válida. Yo te agradezco mucho, Emiliano, esta participación y te dejo unos 2 minutos para que cierre, 3 a lo sumo, para que haga el cierre de esta entrevista y feliz domingo, ¿no? Bueno, no, muy agradecido, Gustavo, como siempre, por el espacio. Deseo muy feliz domingo para todas las familias correntinas que nos estén escuchando. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando en la construcción de esta alternativa para que en el 2025 los correntinos se les pueda devolver la esperanza de que podamos vivir en una provincia mejor. Bien, bueno, entonces, Emiliano Fernández de Virasoro, un diálogo siempre agradable hablar con Emiliano. Y también es agradable hablar, a veces yo no soy tan objetivo porque lo tengo en la lista de amigos, lo pondero mucho, lo ponderé siempre. Siempre es tan agradable hablar con Noel Eugenio Blear, que ha aceptado a mi convite de hace mucho tiempo. Cuando yo le digo, Noel, tenés que venir al estudio porque a veces la comunicación, hablamos poco, él está acá ya en estudio, escuchamos un minuto de música y ya Noel Eugenio Blear aquí con nosotros. Hola Noel, ¿cómo estás? Y ya arrancamos, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ojeda? Me alegro en saludarte, buen domingo. Vinimos a manejarnos así rápidamente en lo que se llama la tridimensión. Hablar un poquito del escenario internacional. Y usted dirá, ¿por qué hablamos un poquito del escenario internacional, después del nacional y después del provincial? Porque todo tiene que ver con todo. La pregunta es, la ola de la extrema derecha en Europa y en el mundo occidental, como tentación y algunas veces consolidación, ¿llegó a la Argentina? Sí, llegó a la Argentina.
grabado muy hondo en la historia correntina. Fortíncue del norte, al paso de los Abad. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas, enfilados naranjales, tus chinas maduras, quebradas por el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Cacatía, Mburucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Baña tu costado el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacaré, y al norte el camino radiante lonja de arena. Cuida tus barrancas donde sobre el río se alza Itaibate. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, echarte a la cara mi sangre de correntina, por ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Cacatí. De Cacatí a Mburucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Tarararara, silbando bajito, pronto he de llegar. Transmite Radio Guaraní. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención, y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La
La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. La otra campana, la región y el país. La otra campana. Orban en Hungría, Abascal en España, ahora la AFP que ganaron en 2 distritos, Länder en Alemania, que son pro-nazi. Bueno, entonces en Francia ganó Le Pen en primera vuelta, pero después le hicieron lo que se llama el cerco sanitario democrático, la atoraron y pudieron construir el sistema parlamentario, ganó la centro, diríamos, pero está muy mezclado el tema de la inmigración, el tema de la xenofobia, el tema de la devaluación de las instituciones, el tema de acorralar la república, está como de moda, y encontraron una tecnología que es destruir los partidos políticos, por un lado tradicionales, con lo que se llama la ira de la gente y el algoritmo y la tecnología, sustituyendo, esto escribe muy bien en su libro Giuliani Di Ampoli, un italiano, sociólogo, que escribió 2 libros, uno Los ingenieros del caos, donde el rostro en la Argentina sería Santiago, el asesor de Milei. Santiago Caputo. Santiago Caputo, el asesor de Milei. Y él escribió un libro que se llama El mago del Kremlin, que es Novarok, que actúa como si fuera Santiago Caputo, cómo arman los sistemas, cómo van destruyendo los partidos políticos, cómo devalúan las instituciones, cómo devalúan el Estado de Derecho, cómo devalúan el tema realmente de la independencia del Poder Judicial. Esto es muy peligroso. Y la gente creyendo descubrir que la libertad sola, la libertad soltera, para llamarla así, porque a mí me gusta la libertad con cohabitación, libertad con igualdad, con igualitarismo, con equilibrio, con responsabilidad, pero la libertad soltera, la que no responde a nadie, la que creen algunos jóvenes, sobre todo los hombres, porque en las encuestas las mujeres son mucho más racionales en el tema de la extrema derecha, le tienen más preocupación, transitoriamente creyeron que era la panacea, lo que llamó el pueblo judío en su momento cuando andaba por el desierto, el becerro de oro que adoraban, y que tuvo que después venir Moisés y traer los 12 mandamientos para ordenar la operación. Nuestro camino va con la política de Milei, va ahí. Sí, ya llego. El martes se vota en Estados Unidos. Se define, es uno de los líderes mundiales, está compitiendo con China, quien tiene el liderazgo mundial, pero tiene una hegemonía de muchos años, sí que tiene incidencia en cualquier parte del mundo. Y ahí se están discutiendo 2 modelos, aunque algunos dicen no cambia mucho, porque con el Medio Oriente tienen la misma política parecida, con Europa tienen parecida, con Rusia tienen parecida, aunque no es así. Y entonces, realmente lo que nosotros estamos viendo es que realmente la presidencia de Estados Unidos va a definir si se está con un país muy soberano, que se encierra a sí mismo, que niega la globalización, que le pone impuestos a la importación china, que cierra la economía, paradójicamente la extrema derecha. Es decir, Trump está proponiendo a los empleos de baja calidad darle mayor garantía, y por eso es que usted ve que el voto California es un voto demócrata, porque es de alta calidad y quiere competir en el mundo. En cambio, Detroit, que hace automóviles, le conviene el voto Trump porque beneficia, diríamos, a los obreros industriales. Digo para que se entienda los temas, porque es una elección tan pareja. Es una elección, dado el sistema electoral americano, muy paradójico. Pueden ganar los demócratas en voto, por 5 millones, 10 millones de votos de diferencia. Pero los electores, de acuerdo a cómo se eligen, porque tiene un doble sistema, puede ganar Trump. Entonces esto está muy parejo. Y ustedes dirán, ¿por qué Pensilvania, que tiene 19 electores, en 300 y pico de electores, puede definir la elección? Como dicen todos los periodistas de hoy.
Porque Estados Unidos tiene una tradición. California es demócrata. Entonces, y el que gana lleva todo. Tiene 54 electores. ¿Ahí no hay sistema DON? ¿El que gana lleva todo? No. Ellos tienen un sistema doble. Cantidad de votos y cantidad de electores. Porque la cantidad de electores lo que hace es garantizar el federalismo que tiene Estados Unidos. Por eso es tan importante. California, como estado, es el 8º país del mundo. Y tiene Washington, donde está el poder político, y tiene Nueva York, donde está el poder financiero. Pero tiene un equilibrio armado, racional, gracias al colegio electoral. Entonces, de los 50 estados, 20 y pico de estados son demócratas, 20 y pico de estados son republicanos históricamente. Después puede haber algunos cambios. Y hay un grupo de estados que es el que define, de acuerdo a cómo está la sintonía de esta semana y de este año, quién gana. Por eso se dice Pensilvania decide. ¿Y ustedes saben quiénes también deciden? Los votos musulmanes. Son muy importantes en el esquema, y ahí sí hay una contradicción, porque Trump tiene problemas y Biden no tuvo una política clara. Las políticas universitarias hubo muchos reclamos en ese tema, son complicados, y que esto, la semana que viene vamos a ver el martes. El martes, faltan 3 días para eso, el otro domingo vamos a estar muy claro todo esto. Y al país, a la República Argentina, ¿quién le conviene que gane? Orsi ganó en Uruguay. Es decir, la derecha, que tanto ponderaba Feynman y LN Nacional, usted todo lo que escucha, perdieron, se cansaron los uruguayos. Ganó el centro, ganó Orsi, uno de los padres de Mujica, un hombre con una honestidad intelectual y moral sin discusión. Sí, que lo que quiero decir es, y hoy escribía y decía, lo que pasó en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, país complicado con nosotros por el tema Malvinas, pero hace 14 años ganaban los conservadores y la extrema derecha. El Brexit le complicó. El aislamiento, problemas económicos, vuelven las enfermedades del siglo XIX y se autodestruyeron, y ganó nuevamente el laborismo. Después de 14 años, el laborismo el 4 de junio del 2024 ganó en Inglaterra. Esto se comenta poco porque lo que pasa en Uruguay y lo que pasa en Inglaterra rompen lo que se llaman los nuevos vientos transitorios, que es la extrema derecha, que hacen aparecer como que es imbatible, y en rigor de verdad la extrema derecha tiende a autodestruirse, porque nada que funcione con el egoísmo, nada que funcione con la ambición desmedida, nada que sea ese el motor, puede racionalmente equilibrarse y ser negocio para toda una sociedad. Porque la economía de mercado aislada, la libertad aislada, sin sociedad, sin nación, interactuada, termina mal, termina la banquina. A Milei le conviene que gane Trump, pero ¿y al país le conviene que gane Trump? No hay bien. Hay una discusión. Para mí, lo de Trump no le conviene a la Argentina. Primero porque no cree en las instituciones, no cree, recuerden ustedes, la toma del Capitolio todavía es un juicio abierto, no cree en el Estado de Derecho y cree en el dios Amón. El dios Amón en la Biblia es el dios del dinero. Entonces me parece que eso no puede andar bien. Esto no quiere decir que Biden sea la solución. Eso quiere decir que Biden se puede convivir en términos argentinos. Y para pasar rápidamente a la Argentina, hace pocos días el presidente en Córdoba cometió, me parece, un pecado mortal. El pecado de querer resignificar la cultura argentina, resignificar el derecho y resignificar la política. Cuando todos sabíamos que la figura de Alfonsín, aún después de muerto, se viene agrandando, porque fue el padre de la democracia, fue el que nos sacó de la cultura de la muerte para entrar a la cultura de la vida. Fue la agrupación 1983, convocó a los jóvenes a los libros, al trabajo y sacarles las armas de la mano. Esto fue muy importante, y juzgó a las 3 juntas de comandantes con la justicia independiente, condenó a las 3 juntas por delitos de lesa humanidad, y condenó a la cúpula montonera, que no se dice. Hay algunos que tenían 30 años de condena. Por ejemplo, Firmenich, 30 años de condena. Ahora, acá lo que no se dice, la verdad histórica, que fue Menem el que indultó, la extrema derecha. La extrema derecha es la que le da la libertad a los montoneros para que anden libres y puedan estar en el gobierno, puedan estar afuera, puedan estar hablando. Fue la derecha la que le indultó a los montoneros en la Argentina. Y que venga a agraviar
y decir que es golpista, un hombre que cerró los ciclos cívico-militares golpistas del 30 al 83, 6 golpes de Estado, consolidó la democracia y da la posibilidad de que Milei diga ese disparate moral en contra del padre y la patria, me parece que detrás de esto también hay un trasfondo. Y ahí está Santiago Caputo, y ahí está el ingeniero del caos, y ahí están los magos del Kremlin, que es querer dividir los partidos, por ejemplo, en de las ruistas y alfonsinistas, y fundamentalmente querer resignificar la historia, no solo por ser el padre de la patria, sino porque Alfonsín fue el padre de los derechos humanos. Y eso la extrema derecha no perdona. La derecha normal, inteligente, entiende eso. La extrema derecha no perdona, sigue hablando de víctimas, victimarios, está dando vuelta, y la verdad que la única víctima fue el pueblo argentino, que fueron rehenes de los montoneros y rehenes de esa truda asesino que el terrorismo de Estado significó en la Argentina durante la dictadura. Y eso no es la teoría de los demonios, porque lo que quiere decir es que los montoneros en su cúpula y de su decisión fueron asesinos y fueron condenados. Y los militares tuvieron la posibilidad de reprimir, defendiendo el Estado de Derecho, y lo que hicieron es una represión ilegal, cobarde y clandestina. Esto es lo que se condena en los fallos judiciales, no que haya reprimido, el Estado reprima cuando hay violencia privada, sino que lo hayan hecho ilegal, clandestina y cobarde. Por eso nunca más. Yo sigo toda actividad parlamentaria y en numerosas sesiones del Senado provincial. Vos pusiste esto, lo que está diciendo no es algo nuevo, sos un estudioso de todas estas cosas y fundamentalmente un defensor de los derechos humanos, y eso en realidad no es un dato menor. Sí, soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Diógenes fue un tiempo, si vamos alternando. Defendemos, por eso, porque nosotros sabemos que hay que construir y educar en los derechos humanos, así como hay que construir ciudadanía, porque cuando uno estudia los genocidios, cuando uno estudia las construcciones del mal, se construye y hay protocolos en el mundo, cómo se hacen para construir genocidios, se empieza a buscar el odio, se empiezan a buscar las minorías como enemigas, los judíos son los problemas, los comunistas son los problemas, lo que pasó en Alemania. En Alemania, ¿cómo construye Hitler el genocidio? Primero escribe su libro Mein Kampf, y realmente ya en 1922 empieza en Múnich, y ahí donde habla de todo lo que iba a pasar. Y el enemigo eran los judíos, eran dueños de la finanza, eran dueños de esto, eran dueños de lo otro. Había una hiperinflación espectacular, habían salido de la Primera Guerra Mundial, tenían la dignidad caída, veían enemigos por todos lados, el enemigo es la democracia. Empieza el famoso debate entre Kelsen, todos los estudiantes de Derecho estudiamos el libro de Kelsen, Introducción al Derecho, la discusión con Carl Schmitt, que fue el padre jurídico del nazismo, y empiezan a discutir si qué era más importante, el decisionismo que decía que decía el nazismo, o si el Parlamento, y terminan quemando el Parlamento en 1933, y después viene la construcción de ese genocidio brutal en el lago de Wannsee en 1941, cuando deciden la exterminación de lo que se llama que las personas entren como personas en la industria y salgan como humo en la chimenea. Esa muerte industrializada. Bueno, todo eso vivió el ser humano, todo eso, esa respuesta mala tuvo Europa, y es lo que no podemos permitir ahora con la extrema derecha, que en el fondo son tiranos disfrazados de demócratas, que no creen en las instituciones y que hay que ponerlas al descubierto y al desnudo, porque realmente están haciendo peligrar los sistemas. Transitoriamente te pueden bajar la inflación. Mire, Caballo bajó la inflación. ¿Cuánto le costó Caballo a la Argentina? Con las contraindicaciones que tuvo, las entregas, la industria nacional, el industricidio que hizo en la Argentina. Bueno, realmente es un problema muy serio, por eso que tenemos que tener cuidado. Mi pregunta es, ¿realmente podemos vivir sin Estado de Derecho, sin jueces, sin instituciones? Ahora se le entregó el premio Nobel a un autor internacional que habla sobre el valor de la institucionalidad para desarrollar países y para tener sociedades más igualitarias. Igualitarias no quiere decir que todos sean iguales, porque los hombres son distintos. Lo que son es una base social que te permita vivir
en una sociedad con accesibilidad de bienes sociales. Porque si no te quieren ridiculizar diciendo cómo uno que puede hacer más plata que otro van a ser iguales. No, nosotros estamos hablando de los pisos y las accesibilidades sociales y el impuesto progresivo. Lo que no puede ser es, como dice Noam Chomsky, el americano, que estos fenómenos vengan a decirte subsidio a los ricos y economía de mercado para los pobres. Bueno, recorrimos el país, el mundo. Vamos a la chica. Y vamos a la chica, la Unión Cívica Radical de Corrientes. ¿Qué me puede decir eso al respecto? Bueno, tenemos que decir que nosotros hemos vivido un proceso que queríamos hacer lo que se llama la renovación partidaria. Esa renovación partidaria, por distintas razones, tenía que haberse producido en abril de este año. Mire lo que pasó. Vencía el mandato de Ricardo Colombi como presidente. Nos convoca una semana antes de su vencimiento, no convocó antes, nos quedaba un proceso electoral de 90 días, necesitábamos tener una regularización a través de la convención y realmente entonces todo eso hace que tengan que entender que nos fueron cambiando la fecha, porque la idea del expresidente era realmente irse hasta el año que viene, mayo, junio, el año que viene, cuando más tarde. Esa era su lógica. Porque nunca pensó competir con el partido, tan es así que cuando tuvo que oficializar listas no oficializó. Ahora vino el proceso de intervención, una intervención que es reparadora, rápido, a los efectos de que haya un proceso electoral, y lo que la gente tiene que quedar tranquila es que el afiliado es el que va a decidir quién es el presidente del partido. Esto es lo importante. Y lo que hemos logrado es encapsular las diferencias, porque en nada complica lo que se llama diseño de gobierno, gestión de gobierno y estrategia de gobierno. Viene trabajándose a full, recorriendo la provincia, inaugurando obras, recibiendo gente, grupos intermedios, haciendo una renovación muy importante en el gobierno, con aporte, con inteligencia, pero no desplazando, sino haciéndose una síntesis generacional donde conviven los sectores, pero va dando oxigenación. No es casualidad, un gobierno que está oxigenado, un gobierno que tiene 7 años y está oxigenado, un gobierno que genera expectativas. Nosotros decimos que tenemos diseño, que tenemos gestión, que tenemos prestigio, y en esto incluyen los 20 y pico de años. Quiero aclarar, prestigio porque se gobernó bien. Lo que pasa es que las etapas se van cumpliendo, y a cada etapa que uno cumple no puede repetirse. Porque había un marketinero americano que decía, reunió a 500 empresarios una vez y dijo, ¿saben cuál es la mejor forma de fundir una empresa? Le decía a empresarios exitosos: como ustedes se sienten exitosos y hicieron una empresa exitosa, creen que tienen que seguir haciendo lo mismo. Cuando el mundo cambió y el mundo requiere otros valores, otros paradigmas, si ustedes son candidatos a fundirse porque ustedes quieren hacer lo mismo. Y acá el problema de algunos es que porque en un momento ganaron, fueron exitosos y ayudaron, después vinieron otros exitosos mejores con el nuevo paradigma, y ahora lo que está demandando la sociedad es otro paradigma. Entonces, un exitoso del pasado puede fundir la operación del futuro porque quiere hacer lo mismo. Convengamos que en 3 de noviembre del año próximo, tal vez haya ya segunda vuelta, pero van a estar muy definidas las cuestiones. Votamos gobernador en octubre, el tercer domingo de octubre, tal vez haya escenario de segunda vuelta. No, mire, no se apure. Nosotros necesitamos, el ideal sería votar partido en diciembre y va a haber después desdoblamiento de las elecciones. Nosotros tenemos tecnología de desdoblamiento de las elecciones porque queremos que la gente vote el proyecto provincial en forma autónoma y después vote con libertad el proyecto nacional, porque nosotros tenemos un sistema muy bueno que te permite tener masa crítica y coincidencias estratégicas para la provincia con diseño estratégico. Esa es la magia que tiene Vamos Corrientes, que te permite tener distintos pensamientos que te enriquecen y no que te bloquean, y a nivel nacional tener la libertad de acción de uno ir por centro, por derecha, por izquierda, digo así. Claro. De todo modo, el año que viene va a ser bastante movido. Pero te permite, por eso, desdoblar las elecciones y tener un proyecto provincial. Y la inteligencia política, me parece a mí, de Valdés fue encapsular la crisis y la discusión partidaria, que no complica al gobierno. El gobierno está muy consistente, muy serio, y fundamentalmente hay un equipo de trabajo que respeta la jerarquía funcional del gobernador,
porque mal estaría un gobierno si tuviera funcionarios que tensionan, que complican. Esto no, esto sí tendría complicación. La verdad que el gobierno está sólido, consistente, tiene funcionarios que coinciden con el diseño y la estrategia y con el liderazgo de Valdés, ¿no? Yo te agradezco tu presencia acá, pero te doy, como decía Cacho Fontana en Eodol Pregunta, los últimos 3 minutos para que redondee todo esto y bueno, y te agradezco que hayas venido acá. Bueno, te digo, mi opinión es que este año termina organizándose el partido rápidamente y es el afiliado el que va a decidir la presidencia del partido, por ahí puedes ver lista única, y recién el año que viene vamos a discutir el tema de gobernador. No está escrito quién, esto asumo la responsabilidad, no está escrito quién es el candidato a gobernador del sistema de gobierno. No hay candidato inspectore. Lo que hay es varias personas que están recorriendo la provincia con aspiraciones legítimas y que luego el sistema de gobierno, con la última palabra del gobernador, va a establecer y va a ofrecer primero a la interna y después a la ciudadanía quién es el candidato. Es decir, es un proceso que tiene que garantizarnos lo que nosotros llamamos 2 cosas estratégicas y dinámicas. Una, un gran consenso el candidato debe tener en la organización y sistema de gobierno. Tiene que tener visibilidad para afuera, pero fundamentalmente tiene que garantizar gobernabilidad. Porque el secreto que tiene Vamos Corrientes es prestigio para atrás, diseño estratégico, confianza para adelante, pero en la medida que garanticemos gobernabilidad. Si hacemos experiencias, piruetas, nuevos frascos que no garantizan esto nos puede complicar. Entonces, nosotros tenemos muy claro, el gobernador tiene muy claro, que la prioridad es que gane el correntino y gane el sistema de gobierno. Que el candidato tiene que ser en función de eso que estamos hablando, de 2 momentos. Uno de la vidriera y otro de la gobernabilidad. Y si usted me pregunta, el sistema de gobierno hasta garantiza la vidriera, lo que no puede garantizar es la gobernabilidad. Eso tiene que garantizar el futuro gobernador. Por eso es muy importante las condiciones que tenga un gobernador de tener consenso, y eso no está escrito, está en hoja en blanco. Esto el año que viene lo vamos a definir. Bien, te agradezco mucho tu presencia. Discúlpame, estoy saliendo de una feroz gripe, entonces por ahí mi audio, como mi garganta no siempre me acompaña. Me hiciste acordar, si fuera mi ley, me hubiera enojado con vos. ¿Te acordás cuando le tosían a mi ley en la campaña? Sí. Discúlpame eso, pero a veces la gripe puede más. Noel Eugenio Blear, senador de la provincia, estuvo con nosotros, hablamos del mundo, de Corrientes, del país, y bueno, seguimos en la otra campana acá, en los estudios centrales de 7 Radio Provincia de Corrientes. Julio acompañaron 2 con buena música, transmitiendo un duple con el T25 Radio Guaraní de la ciudad de Cursucatia, y Federico Soto Maidana, nuestro productor general. Y viene tocando el hombro de todo el monte. Bien, continuamos, nos vamos rapidito a Paso de los Libres. Hablamos con el jefe comunal, ahí de Paso de los Libres, Tincho Ascúa, un amigo del programa, en lo personal también un amigo mío. ¿Cómo estás, Tincho? Gedita te saluda, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Gedita, querido? Bien. Muy buenos días para toda la audiencia. Te felicito de vuelta por esa exitosa Feria del Libro. Sé que se desarrolló semanas atrás en Paso de los Libres. Sé que ahora andás al ritmo de chamamé y también, bueno, en otros aspectos de la administración municipal
que se extiende, una administración que se extiende en distintos lugares de la provincia. Pero no quiero hablar tanto yo, quiero que me cuentes vos, ¿en qué andás? Ahora estamos en pleno desarrollo de los distintos torneos que hacemos en nuestro municipio. Estamos recorriendo un poquito los lugares, siempre hacemos torneos de fútbol, torneos de pádel, y para festejar y conmemorar el mes del trabajador municipal, la semana que viene vamos a estar agasajándolo con una fiesta, pero un poco retomando lo que tu inicio, Ojedita, muy contento con la Feria del Libro, nuevamente una nueva edición, contarle un poquito a la gente que la hemos recuperado, que en Paso de los Libres prácticamente se había dejado de hacer. Una feria del libro que se había iniciado históricamente con privado, iniciativa privada, y después el municipio, en este caso, cuando asumimos nosotros, empezamos a tomar la posta. Y la verdad que muy contento, ¿no? Porque la hemos descentralizado también en cuanto al lugar donde la organizamos, y bueno, eso nos pone muy contento. Y ahora, encarando en la cuestión cultural, lo que va a ser el Festival de Nuestro Montiel. Antes vamos a estar trabajando con Brasil, porque queremos armar un comité nacional, binacional, para hacer un trabajo en conjunto. Estuvimos por Rivera, estuvimos por Santana del Libramento, vimos cómo trabajan ellos en conjunto, hablamos que ahí hay una frontera seca, y nosotros queremos de alguna forma tratar de imitar ese esquema de trabajo. Hace tiempo lo queremos, estuve hablando con el intendente, el prefecto de allá de Uruguayana, Ronnie Melo, y queremos hacer un esquema de trabajo. Estamos intentando ver si podemos lanzar, si Dios quiere, y lo vamos a hacer aproximadamente en 20 días, la temporada de verano, de turismo, de cultura, de eventos culturales, turísticos, las atracciones que tenemos en conjunto, presentándole a los turistas, tanto Libre como Uruguayana, como una agenda común en lugares que tienen para recreación, para hacer turismo, en eventos culturales, en eventos deportivos. Así que la verdad que en ese sentido estamos muy entusiasmados y preparándonos para lo que es la temporada también que se viene, que siempre acá es muy intensa. ¿Ese lanzamiento lo hacen en Libre en 2-3 semanas más o lo anuncian acá en la capital de Corrientes también? Lo vamos a estar haciendo en Libre, queremos también hacerlo en la capital, y también vamos a hacerlo en Uruguayana y muy probablemente también en Porto Alegre. Es un esquema binacional y la verdad que estamos muy, muy contentos con eso. Trataremos de estar periodísticamente. Tincho, vos, que siempre sos amable, te pido una amabilidad más. ¿Me aguardarías en línea unos minutos, porque ya llega la tanda de las 11 y tenemos algunas cosas todavía que hablar? Entonces viene la tanda, vos me aguardás en línea y después seguimos hablando, diríamos. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Sí, querido, dale, te espero. Transmite LT7 Radio Provincia de Corrientes, AM900, desde sus estudios centrales ubicados en La Rioja 743 y planta transmisora ubicada en Ruta 12, kilómetro 1009, en la localidad de El Sombrero. Es la hora 10:59. Si lo que más escuchás es tu celular, baja nuestra aplicación y mantenete informado todo el día. Radio LT7 en Play Store y en App Store. Tu radio en todos lados. La otra campana. Todo Corrientes lee. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. La otra campana, la región y el país. La otra campana. Corriente, Paso de los Libres, Corriente, anunciando cosas donde se agrega Uruguayana y otros estados importantes de la República Federativa de Brasil. Se agregan, un programa cultural nunca visto, que no reconoce antecedentes y que habla claramente de la integración en lo social, en lo cultural, en lo turístico. Es así, Tincho, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, Ojedita, en ese sentido es como queremos empezar con las cuestiones que son de índole de competencia local, como es la cultura, como es el turismo, como es un poco el comercio, para después ir avanzando en un modo de integración un poco más profunda, ¿no? Donde ya sí tengamos que involucrar a la Cancillería de los dos estados nacionales. Para nosotros es muy importante el desarrollo de la región, el desarrollo de nuestra provincia, ¿no? Nuestra provincia está ubicado en una posición geográfica muy estratégica, es verdaderamente muy rica, así que trazar estos esquemas de trabajo en conjunto con otros estados, con el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, con los sectores privados, el Estado como gran articulador entre el sector privado, entre los prestadores privados, entre la educación, la ciencia, la tecnología, generando la infraestructura. Es lo que queremos hacer, lo que intentamos hacerlo y lo vamos a hacer en este caso con Uruguayana y con toda la región. Bueno, el Paso de los Libres, la comunidad en general, Paso de los Libres, y el peronismo en particular, tiene una espada importante aquí en la legislatura provincial, que es la senadora de Paso de los Libres, que trabaja activamente en el beneficio general, presentando proyectos que no solamente benefician a la comunidad libreña, sino a la provincia en su conjunto. Eso habla a las claras también de la territorialidad, si se quiere, de tu liderazgo dentro del peronismo, que no solamente se habla de Tincho Ascúa en Paso de los Libres, ¿no? Sí, es un poco el reconocimiento de los sectores del peronismo, el trabajo que venimos haciendo en Libre, ¿no? Por eso la representación en este caso es Celeste, pero que no solamente representa a Libre, sino también a todo lo correntino, porque la agenda es de toda la provincia, ¿no? Nosotros sabemos los enormes problemas que tenemos en la provincia, las deficiencias estructurales, los problemas de oportunidades. Ahora se suma el tema de la justicia, el tema de la seguridad. Yo me he comprometido, Ojedita, me he comprometido conmigo mismo, me he comprometido con mis hijas, me he comprometido con mi gente, que cada vez que tenga un micrófono recordar lo que pasó con Loan, ¿no? Nosotros no podemos seguir, no podemos dejar de atender esta situación. Nosotros seguimos teniendo un niño desaparecido, no hay agenda que pueda tapar eso. Por supuesto que también existen otros problemas, pero es importante recordar todo el momento. Queremos saber qué pasó con Loa, queremos que nos explique el gobierno, pero digo en general, ¿no? Pero también tenemos otros problemas estructurales que también es bueno recordar, ¿no? Esa diferencia que hay en materia de oportunidades, de lo que es lo que pasa sobre todo en la costa del Uruguay, en otros sectores de la provincia. La provincia es muy rica, tiene diversidad de sectores, pero también necesita un Estado presente que genere las herramientas, los instrumentos, la infraestructura, para que se pueda avanzar, para que puedan tener oportunidades los correntinos, para que no signifique el futuro de los correntinos que terminan
el hijo de un correntino que termina la secundaria con un pasaje para irse a vivir a otro lugar de la Argentina, ¿no? Son problemas que tenemos en la provincia y que queremos discutirlo. Tincho, cuando fui a la Feria del Libro a cubrir periodísticamente en el acceso a Paso de los Libres, he notado, hablo acá del tema de jurisdicción, he notado obreros municipales arreglando la ruta, el bacheo, en zona que tengo entendido corresponde al ámbito nacional, porque ahí tenemos rutas provinciales, rutas nacionales, y bueno, las calles, las arterias de la ciudad ya es responsabilidad del municipio, pero sin embargo vi obreros municipales, yo digo, no sé, haciendo un trabajo extra, trabajando en otra jurisdicción, no esperás que la nación te mande algo y le meté a laburar a los municipales para que el libreño esté seguro también en esas peligrosas rutas, ese acceso, la aduana, etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿Cómo se entiende eso? Mira, Angelita, nosotros, una de las cosas que también tenemos que discutir, ¿no? Fíjate lo que pasa, y te hago una introducción. Los 5.500 municipios de Brasil participan por encima del 24-25% en el presupuesto nacional, en un país verdaderamente federal. Sin embargo, los municipios de la Argentina, que son aproximadamente 2.300, participan en un 6 a un 8% en el presupuesto nacional, y como nos pasan libres, y como pasan tantos lugares, pero digo libres, porque lógicamente soy intendente de Paso de los Libres, nosotros que estamos en el interior del país terminamos haciéndonos cargo de un montón de situaciones que no son de competencia municipal, cuestiones de salud que son de competencia provincial, cuestiones de seguridad, cuestiones de vivienda, el acceso al agua, a cloaca, ni que hablar de enorme oportunidad. Y una demostración más es lo que está pasando en Ruta 117, para que la gente entienda, seguramente muchos conocen el acceso libres. La Ruta 117 es la que conecta Ruta 14 con el puente internacional Agustín P. Justo y Getúlio Vargas, que va al Brasil. Justo el tramo que empieza el primer acceso a Paso de los Libres por Avenida Jorge Newbery está verdaderamente destrozado, destruido. Nosotros hemos agotado todas las instancias de diálogo. Esto no es solamente en contra de este gobierno actual, esto lo hemos hecho en distintas administraciones de que nosotros somos gestión, por todos los canales, con los canales políticos, los canales del diálogo, de la gestión, y nos vimos obligados también a iniciar una acción de amparo en el juzgado federal, porque verdaderamente se ha tornado muy peligrosa. Hablamos de una ruta que no solamente es muy circulada por los libreños, en particular, pero también donde pasan 1.200 camiones por día, donde también el flujo comercial y el turismo también pasa por ahí. Ante la inacción y ante la falta de respuesta de Nación y de la empresa consignataria que es Camino del Río Uruguay, tomamos la decisión en nuestro municipio de iniciar nosotros una reparación de la ruta, una reparación provisoria, porque lamentablemente no nos da los fondos para hacer una reparación definitiva, pero una reparación, en fin, que lógicamente la vamos a hacer como corresponde, ¿no? Y bueno, eso en otras tantas cuestiones, por supuesto que después vamos a exigir y vamos a reclamar la devolución de ese dinero, porque en definitiva es dinero de los libreños que se están invirtiendo en un lugar que no es de competencia del municipio, pero en definitiva amparándonos en el artículo 75 de la Constitución, en la Constitución provincial, en el Código Civil y Comercial y en la Carta Orgánica, nos terminamos haciendo cargo también nosotros. Bueno, mucha gente seguramente, así lo anuncian las agencias de turismo más importantes del país, muchos argentinos van a ir a veranear al Brasil por el tema de cambio, etcétera. Ya en este momento el tema Colapinto colapsó, si se quiere, esta importante ciudad de donde se corre la Fórmula 1. Y el tema del puente, el gobierno nacional, Getúlio Vargas, que vos hablabas recién, el puente, se va a privatizar, va a tener injerencia la nación en el arreglo. ¿Qué nos puede decir de eso? Te cuento, hay dos situaciones ahí, querido Gedita. Una primera situación es lo que ha promovido ahora el Estado Nacional a través de la Secretaría de Concesiones, que es presentar a proponer iniciativas privadas para la privatización del complejo de terminal de carga, del centro frontera del complejo de terminal de carga. Eso sería todo lo que es transporte de carga de mercadería. Se estaría por concesionar esa parte. Que eso, si nosotros, por supuesto, con las precauciones del caso,
cuidando la fuente laboral de los trabajadores libreños y correntinos, cuidando todo lo que es el transporte, la logística libre de la región. Si se respeta eso, nosotros, si se hace como corresponde, con la transparencia que se necesita, nosotros estaríamos de acuerdo porque nos terminaríamos siendo más competitivos. Yo hablé con los agentes de transporte, hablé con los despachantes de aduana, con los transportistas en general, con los distintos actores, y verían con buenos ojos. Otra situación es la privatización, que ya no viene de este lado de la Argentina, sino viene del lado de Brasil. La ministra de Transporte de Brasil, semanas antes, ha mencionado la posibilidad de la decisión del gobierno federal de Brasil de privatizar los distintos pasos fronterizos, y por supuesto que estamos hablando también de nuestro paso fronterizo. Con respecto a eso, nosotros en realidad lo que queremos es, si nosotros vamos a privatizar un puente que está en muy deficiente estado, muy mal estado, con deficiente infraestructura, no tiene sentido. Lo que sí queremos en realidad es que se haga un puente nuevo, ¿no? Como corresponde a dos países del tamaño y de la envergadura de Brasil y de Argentina. Eso sí, ahí queremos trabajar, ahí queremos aportar y ahí queremos ser parte también, ¿no? Para que verdaderamente el crecimiento se dé, pero en ese sentido. Y un puente nuevo sería una nueva traza también, no la traza que conocemos actualmente, diríamos en otro espacio. Habría que estudiar, lógicamente ahí entrarían los técnicos, entrarían los ingenieros. Lo que sí es verdad es que la infraestructura de ambas ciudades ya está preparada. Hace más de 70 años que tenemos un puente como este. No nos olvidemos que tenemos la autovía Ruta 14 que va de Buenos Aires a Paso de los Libres, y también venimos hace rato trabajando con la FEC y con distintas instancias privadas para ver si la posibilidad de que la autopista Ruta 14 llegue hasta Misiones. Los misioneros ya están llegando ya hasta San José. Nos falta la parte de Corrientes. Digo, en principio debería ser la misma traza o algo muy parecido. La BR-90 ahora está construyéndose en ese tratado de Brasilia. Existe la posibilidad, en el tratado de Copacabana, entre Néstor Kirchner y Lula. Brasil debería tener una autopista de BR-90 desde Uruguayana hasta Porto Alegre, que es el tramo que está faltando. Están construyéndose. Ahora se paralizó un poco por el tema del tema de la tormenta enorme y las inundaciones que hubo en la zona de Porto Alegre, pero también sería algo a seguir. Entendemos que debe ser por ese mismo lado. Bueno, hablando de puente también, de integración y todo esto que suma, lo que están muy avanzado en el papeleo por lo menos son los cruceños. El día atrás yo hablé con un par tuyo, el intendente Fagunde, y me decía que el puente La Cruz Itaquí está, va viento en popa, y también hay una avanzada importante. El otro día también hablaba con otro colega tuyo, que es el intendente de Monte Casero, y me decía que sí, también el puente ahí de la triple frontera que une Monte Casero, Bella Unión en el Uruguay, pero pocos pasos más, el barrio do Guarín, Brasil, también está muy avanzado. O sea que es importante todos estos puentes, el tuyo que vos mencionabas, el que estás fogoneando vos, de tu ciudad, también de ciudades cercanas a Paso de los Libres, porque habla de una clara política de integración regional, ¿no? Hoy que todo se piensa así, ¿no? En este mundo globalizado, agendas regionales de trabajo, etcétera, etcétera. Y vos, que me estás diciendo que en 20 días más hace un gran lanzamiento cultural con localidades, ciudades de Brasil, que yo reitero, es inédito, nunca ocurrió en la provincia, y realmente te felicito esta avanzada de integración en lo social, en lo turístico y en lo cultural, ¿no? Mira, todo lo que sea infraestructura que parta del Estado para mejorar todo el desarrollo que necesita también el sector privado, para mejorar las condiciones de competitividad. Un socio como Brasil tan importante. Yo he participado en una ronda de negocio, hemos llevado empresarios de Corrientes con la FAM y hemos sentado a empresarios, por ejemplo, con empresarios brasileños. Hablamos de un país de 110 millones de habitantes. Nosotros llevamos una fábrica de helado y nos sentamos con un empresario que manejaba una cadena de 26 supermercados. O sea, las dimensiones son enormes. Entonces, todo lo que signifique plataformas logísticas, de servicio, infraestructura, en una zona en la región también postergada como es la costa del Uruguay,
de por sí en una región postergada como es Corrientes, es bienvenido, lógicamente, porque habla de desarrollo, habla de oportunidades. La provincia también tiene que estar a la altura de las circunstancias para desarrollar también el interior de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, pero va de la mano, es la idea, es el camino, estamos convencidos que es por ahí, y nosotros, por supuesto, que queremos ser parte de estos nuevos tiempos. Regallando y volviendo a la agenda municipal, tenemos 4 minutos de diálogo y es mucho 4 minutos en radio. ¿Qué podemos enfatizar en cuanto a obra pública ahí en el municipio, en el casco? Yo no digo tanto en el casco céntrico, porque yo tengo entendido, bueno, me consta, de que también a barrios alejados llega la cultura de la acción municipal. Es más, la Feria del Libro no se hizo en el centro, se hizo en un polideportivo, en un barrio muy popular, si se quiera. Pero reitero, la pregunta es, la agenda en obras públicas, hoy por hoy, en lo cultural, en lo sanitario, etcétera, etcétera, de tu administración municipal, hoy. Nosotros hemos lanzado hace aproximadamente un mes y medio una especie de relanzamiento del programa de gobierno, no solamente con obras públicas clásicas o tradicionales como son las viales, que sí las vamos a tener. Hablamos de pavimentación de cuadra, adoquinado de avenida, iluminación, extensión de la red de bicisenda y ciclovía. Nosotros tenemos acá en Libre 12 kilómetros de bicisenda. Paso de los Libres tiene más de 70 barrios. En ese lugar que vos tuviste, que es la Feria del Libro, que es un enorme conglomerado poblacional, estamos a 42, 45 cuadras del centro de la ciudad. La ciudad ha crecido mucho. Y lógicamente que eso se necesita acompañar con infraestructura. No solamente eso, sino que vamos a ir creando también en ese lugar un polo gastronómico y comercial, como lo estamos por hacer en la zona del Bajo, que es la zona de acceso por Avenida San Martín del Puente Internacional a la ciudad, refaccionando la terminal, haciendo un paseo gastronómico en la costanera de la ciudad. Queremos crear el Hospital del Animal, vamos a abrir un centro oftalmológico que se suma ya al centro odontológico y al vacunatorio que ya tenemos funcionando en nuestro municipio. Las zonas de recreación, como son las plazas, estamos construyendo baños, renovando las plazas, la iluminación. Ahora recientemente también inauguramos el laboratorio de innovación ciudadana en materia tecnológica, donde ponemos a disposición de los libreños cursos, capacitación y herramientas, como un laboratorio de impresora 3D, como un estudio de streaming, capacitación en inteligencia artificial, en herramientas digitales, para ayornarnos a los nuevos tiempos que se vienen, que ya son una realidad y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, Fedita, y por eso que queremos ir acompañando de nuestro municipio a todo el desarrollo que necesita nuestra ciudad. Pues yo te agradezco a través de Ignacio Villanueva, que es un amigo, un gran periodista, un gran profesional. Veo que ya hay, y cada vez más intenso, los sonidos y los ritmos de batucada, así que el carnaval libreño está para instalarse en Libres, y bueno, también el tema de chamamecero, ¿no? Así que realmente dos cosas muy importantes, chamamé y carnaval, como dice uno de los temas de los Aloncitos. Gracias, Tincho, por estar, y estamos en cualquier momento en contacto, y en cualquier momento vuelvo a visitar esa hermosa ciudad que es Paso de los Libres, que vos administrás y que cada día progresa más. Muchas gracias, Jodita, a vos. Te mando un fuerte abrazo. Le deseo a la familia correntina un muy lindo domingo, y te esperamos con los brazos abiertos a vos y a todos los correntinos que nos vengan a visitar y a compartir nuestra querida ciudad con el chamamé, como dijiste vos, y con carnaval. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron, de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon, de Yapeyú San Martín, Corrientes, Verón de Astrada, y de Paso de los Libres, el general Madariaga.
La otra campana. Seguimos aquí de los estudios centrales de T7 Radio Provincia de Corrientes, transmitiendo en duple con el T25 Radio Guaraní, la ciudad de Curuzucuatiá, y numerosas radiofrecuencias moduladas que toman nuestra señal, entre ellas la prestigiosa FM de la capital, de nuestra emisora en el 95.3. 6 provincias argentinas nos escuchan domingo a domingo. Los WhatsApp, los mensajes, realmente es impresionante cómo nos escuchan. Y la nota más importante que nuestra producción considera necesaria, producción general, que está a cargo de Federico Soto Maidana, salen publicados en los diarios de Formosa, en el diario La Voz del Chaco y en el diario El Libertador de Corrientes. Bueno, hoy tuvimos a Noel Beal aquí, estuvimos con 2 intendentes, Tinchas Cuba, que recién se fue, telefónicamente digo, Noel estuvo en estudio, el intendente de Virasoro, también Emiliano Fernández. Vamos a hablar en muy pocos minutos más con Rodolfo Martínez Llano. Siempre es grato hablar con él, porque no solamente nos da primicia, que a los periodistas lo que nos gusta es la premisa, él se adelanta a la jugada, hace análisis muy interesante. Bueno, y acá los amigos de la radio, Noel también me hizo la misma pregunta, porque me acompaña una obra de arte, si se quiere, acá en el escritorio, que es una libélula, es un trabajo artístico de una sobrina que también es artista. Bueno, ella es odontóloga en lo profesional, pero también tiene su parte artística que nos ha obsequiado, y hay un poema, ¿no?, que dice que escribió el autor, no me estoy acordando ahora, una libélula vaga, de una vaga ilusión. Bueno, entonces dejemos lo poético y vayamos a lo concreto, y hablamos entonces con Rodolfo Martínez Llano, a quien los saludamos. ¿Cómo está usted, doctor? Gustavo Ojeda lo saluda, y bueno, tenemos muchas cosas que conversar, tengo una serie de preguntas aquí, así que ¿cómo está usted? Bueno, Rodolfo Martínez ya no está en la ciudad, está en el interior de la provincia, un poco alejado de nuestra capital, y a veces ocurren estos con las llamadas telefónicas. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días, Gustavo Ojeda lo saluda. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Corrientes, Radio Guaraní, y a toda la provincia en general. Bueno, al final... distante de la capital, pero bueno, siempre conectado. Yo no voy a decir que usted es brujo ni adivino, no lo voy a, para que no haya malas interpretaciones, pero al final usted dijo que el 17 de noviembre no habría interna provincial, ni nacional, ni en la provincia de Buenos Aires, nada, recorriendo un poco la geografía interna del Partido Justicialista, y se dio. ¿Qué reflexión le merece? ¿Cómo que usted sabe tanto? ¿Cómo usted se adelanta? Hoy me decía Noel Beal, que visitó nuestro estudio, que usted siempre se adelanta en la jugada y siempre sabe lo que va a pasar mañana. Bueno, pero ¿qué reflexión le merece esto? ¿Se cumplió su pronóstico? Mira, cuando uno transitó tantos años en la vida política y conoce lo que son los procesos electorales internos, y conoce también la realidad tanto de la nación como de la provincia, porque entre otras cosas por los medios uno tiene una gran fuente de información como para cruzar esa información, uno
puede prevenir de alguna forma. No quiere decir de que uno sea mago, ni mucho menos. No me voy a asociar a un pariente que tuve, que vos sabés quién es. Sí, totalmente. Mi padre era primo hermano de ese famoso Notre Dame criollo, Benjamín Solari Perravicini. Bueno, no es así. En el caso de la interna nacional estaba claro, para quien conoce de esto, al ver el cronograma electoral que estaba hecho, era absolutamente imposible que el mismo pueda cumplirse. Es decir, era un cronograma electoral que no estaba prevista una contienda electoral interna a nivel país con un padrón de más de 3 millones de afiliados. Es decir, todos los pasos del cronograma electoral simplemente no podían cumplirse. Así que lo que pasó, pasó. Es decir, finalmente terminó cayendo el proceso electoral y bueno, lamentablemente no quedó una buena imagen hacia afuera de lo que fue la interna, porque más allá de que se haya bajado una de las listas, quedó la sensación de una falta de legitimidad. Creo que esto es una realidad y bueno, por ahí mucho se habló de presiones sobre la jueza Servini de Cubría en la decisión que tomó. Yo creo que los que dicen eso no la conocen a la jueza, que está muy por arriba de todo el sistema político. Es decir, cualquiera de los dirigentes de Cristina para abajo y para el costado son un 4 de copa frente al poder que tiene la jueza electoral actualmente con mayor poder en el país, como es María Servini de Cubría. Sí, la verdad que se habló además, mucho. Leyendo la resolución en sí es absolutamente intachable, es decir, tiene argumentos contundentes en cuanto a que, los apoderados, en este caso del candidato que hizo el recurso, no tenía de alguna forma argumento suficiente como para lograr una decisión en sentido contrario. De manera que en ese aspecto me parece que en lo jurídico quedó cerrada esta cuestión, porque además ese tipo de decisiones de la jueza federal son inapelables, es decir, no hay una instancia superior como puede ser la Cámara Electoral Nacional, que sí puede actuar en otros casos que no son justamente los de un cronograma electoral en marcha. Y en esto, los apoderados en este caso de la otra lista, han mostrado mucha falta de profesionalidad desde el comienzo, porque habían muchas cuestiones que eran susceptibles de cuestionamiento, comenzando por los padrones que mucho preocupan a la jueza federal, y muchas otras cosas como la exhibición de los padrones mismos, como la participación del correo. En esto te quiero decir muy claramente que en un proceso de esta naturaleza, los lugares de votación... Sí, parece que volvimos a tener un problema de comunicación. No obstante, estamos en la tanda de la 11:30 y después intentaremos restablecer la comunicación con Rodolfo Martínez Llano. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en la localidad de El Sombrero. LT25, Radio Guaraní, AM 970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería.
Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzucuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora. Temperatura 32 minutos. grados. Temperatura 24 grados. La otra campana, la región y el país. La otra campana. ¿Está usted en línea, doctor Martínez Llano? No sé hasta dónde llegamos cuando se cortó. No, usted hablaba de el proceso de la interna del PJ. En realidad usted en anteriores programas ya dijo que usted se mantenía, desde el principio se mantenía al margen de la interna nacional y del apoyo a alguno de los dos candidatos, que a los postres veo hoy fue un acierto, ¿no? Sí, yo cuando dije eso tenía en claro primero que la interna no se iba a hacer y segundo que me parecía que así como estaban las cosas no venían bien y que yo, sin perjuicio de eso, he tenido y tengo contacto tanto con uno como con otro sector. Creo que en el capitalismo se impone la necesidad del diálogo, se impone la necesidad de buscar consensos y en eso esta nueva conducción nacional que nace no de la mejor forma, pero bueno, debe entender de que tiene una enorme responsabilidad en el tiempo que se viene. No es una conducción nacional que yo la veo la integración de la lista, digamos, no la veo con la fuerza necesaria y suficiente y la posibilidad de poder integrar al justicialismo en un esquema común. Pero bueno, ahí va a estar el desafío de Cristina Kirchner de entender de que los tiempos han cambiado, que tiene que revisar algunos métodos que ha aplicado hasta ahora, porque a nadie le gusta la imposición. Ya el general Perón decía que conducir es persuadir y no imponer. Y esto vale para el caso de Corrientes, en el que estamos abiertos a buscar las mejores soluciones, en los que necesitamos tanto de Cristina como de Quintela, como del resto de los gobernadores y demás, pero siempre en el marco del diálogo y del respeto. Es decir, acá que se saquen de la cabeza y piensan que van a venir con un esquema armado sobre Corrientes. En esto yo lo digo, por ahí tenemos 3 bonaerenses jugando en el distrito y los bonaerenses a veces suelen ser por naturaleza un poco expansivos. A mí me tocó varias veces frenar un poco durante el gobierno de Duhalde la pretensión de alguna segunda línea. También me tocó en la relación con el expresidente Carlos Menem, a quien respeté mucho, pero cuando quiso imponernos cosas no lo logró. Es decir, nosotros tenemos que tener la personalidad suficiente como para contribuir en un marco de entendimiento al mejor armado en un turno electoral como este en que está todo para ganar. Es decir, también te puedo confirmar desde el conocimiento de la realidad que vamos a tener en Corrientes 4 frentes y quizás 4 y medio en carrera. Te voy a confirmar que la decisión del gobierno nacional es la de jugar
con candidato propio en Corrientes, y esto es importante para ver cómo se hace el mejor armado. Por eso también es que en un marco de profesionalidad estamos trabajando con encuestas presenciales que nos permitan saber dónde estamos parados, qué es lo que tenemos, cómo están los demás, y poder contribuir a que en un marco de racionalidad podamos hacer las mejores cosas para coronar un gobierno justicialista en el 2025. Doctor, usted habla de diálogo, habla de racionalidad. En varias oportunidades nosotros aquí en el programa hemos dialogado con el gobernador Quintela, el gobernador de La Rioja, y este gobernador ha expresado que desconoce a la nueva conducción nacional, pero sin embargo Cristina Fernández de Kirchner tuvo el gesto de invitarlo al gobernador Quintela a dialogar, a reunirse, un gesto que no tuvo, por ejemplo, con el gobernador de Buenos Aires. ¿Qué le merece esto que yo digo, no? Mira, yo creo que está lo que está. El proceso terminó, no de la mejor forma como te decía, pero creo que es momento en que todos sepamos priorizar el objetivo, que es llegar de la mejor forma en el 2025, hacer la mejor elección posible en cada uno de los distritos electorales del país para ser competitivos en el 2027. Y creo que en este sentido, bueno, la conducción nacional que surgió no es la mejor en general, no hablo de la Presidente, que bueno, es la Presidente actual del Consejo Nacional, y debe entender que los marcos de diálogo deben darse en tiempo oportuno. Yo creo que en el caso de Quintela, bueno, las cosas han llegado tarde, pero apelo a que Quintela de alguna forma entienda que tenemos que, digamos, que recalcular, como habitualmente se dice, porque si no nos vamos a perjudicar todos. Lo que yo sí quiero marcar claramente el territorio es en el tema de Corrientes, en el que, bueno, vamos a tratar de que todos nos apoye Quintela, los demás gobernadores, la presidenta del partido, y bueno, si entienden, entienden, y si no entienden, va a ser, digamos, una situación complicada. Yo creo que el desafío nuestro es que la lista 2 esté en las elecciones en el cuarto oscuro, pero para eso yo creo que hay que entender de que a partir de ahora hay que cambiar las cosas. Estamos esperando quién queda a cargo de la intervención del partido. Esto va a ser importante para el tiempo que se viene, porque desde entrada dijimos, las reglas de juego son el primer paso, y las reglas de juego no se han dado. Y las reglas de juego está claro de que son un actor más en el escenario electoral. O fíjate que lo que pasó a nivel nacional, bueno, es lo que de alguna manera va a pasar en Corrientes. ¿Por qué? Porque los tiempos apremian, porque los tiempos del cronograma electoral son preclusivos, se van dando, y bueno, nosotros tenemos que tener en claro, digamos, cómo vienen las cosas. Para tomar decisiones políticas, que lo primero que hay que tener es reglas de juego, y después cada uno, en función de las reglas de juego, tiene que ver las condiciones objetivas que hay, analizar los sondeos de opinión, y bueno, la voluntad de cada uno de poder asumir el desafío. Por eso por ahí a mí no me preocupa que puedan haber 2, 3 candidatos a gobernador. Me preocuparía sí que no haya ninguno, como ocurrió la última vez. Y por eso creo que las reglas de juego son las que determinan en personas serias asumir el desafío de salir a la cancha. Hasta ahora no tenemos las reglas de juego. Y esto es absolutamente preocupante, porque nos puede llevar a que el tiempo nos gane. Como en la agricultura, en el campo, las cosas hay que hacerlas en su tiempo. De lo contrario, después ya es muy difícil volver atrás. Doctor, volviendo... Te doy un ejemplo, por ejemplo.
algo fundamental como es el control del proceso, te voy a dar para que la gente entienda y lo que se vio en este tema de la interna nacional. El Quintela se quejaba de que le habían robado los papeles, de que que estaba tomado el edificio por la gente de la Cámpora. Se quejaba del tema de los padrones, pero cada una de esas cosas se deben plantear en el momento oportuno, como nosotros lo hicimos en internas anteriores. Es decir, los padrones hay tiempo, uno puede pedir la exhibición que debe hacerse en todas las localidades, el padrón de manera física expuesto en el transparente para que la gente vea si figura o no en el padrón. No se puede decir o denunciar alegremente o denunciar el robo de la documentación. Los apoderados de Quintela debieron haber abogado para que la Junta Electoral esté en un lugar con todas las precauciones, definido el ámbito de la Junta Electoral, el personal de Gendarmería Nacional que esté a cargo de la custodia de ese lugar, con acceso restringido, personal habilitado, el reglamento de la Junta Electoral público y la Junta Electoral integrada de manera racional que funcione regularmente con la participación de sus apoderados de lista. Los lugares de votación deben ser elegidos antes porque una vez que se acuerdan los lugares de votación, se pide el permiso a las escuelas de las distintas provincias. Una vez que acuerdan los lugares, o sea que aceptan, eso se comunica al Correo Argentino. El Correo Argentino se toma 10 días para hacer el presupuesto, hay que pagar el 50%, el otro 50% es al final, y ahí corren 10 días que el Correo Argentino se toma para organizar la logística de lo que es la distribución y recolección de las urnas y después ver el lugar en el que se va a realizar el escrutinio definitivo. Que nosotros, en una oportunidad, después de la experiencia de hacerlo en la casa del partido, cuando violaron las urnas a pesar de la custodia de Gendarmería, nosotros hicimos un escrutinio en el propio Juzgado Federal en el año 93 y en el subsuelo del Correo en el año 96. Bueno, eso es lo que la experiencia a uno le da. Por eso, en ese sentido, lo mejor es acordar antes de la elección interna las reglas de juego, para que después no haya que estar discutiendo esas reglas de juego en el ámbito de la justicia. Y en este sentido también quiero ser claro en el aspecto de que no hay que tener ningún complejo a lo que dicen la judicialización de la política. La judicialización de la política se da cuando la Junta Electoral, que es el tribunal interno, comete abusos. Entonces la ley permite que sea la justicia la que determine si son válidas o no las decisiones de la Junta Electoral. Y en ese sentido, repito, cuando uno va a una pelea, tiene que ir dispuesto a dejar todo en la pelea. Es decir, que no, la judicialización es parte del proceso, porque es simplemente la necesidad de combatir los grupos dominantes que hay en los partidos políticos, como hay en los clubes de fútbol, como hay en los sindicatos. Son esos que cierran, o sea, que tratan de manejar los partidos como club de amigos, y eso no es así. O sea que en ese aspecto, quien habla que ha transitado muchos procesos electorales internos, ha recogido la experiencia suficiente como para saber de que existen mecanismos que terminan de alguna forma dando lo que a veces los compañeros, por terquedad, por ahí no asumen la necesidad de hacer las cosas bien. Y en este caso, los interventores que estuvieron hasta ahora no han entendido la música, creían que se podían llevar todo por delante. Por eso yo la primera vez que estuve en la reunión dije, van a estar con todo el apoyo, con todo el respeto, pero figurativamente con el cuchillo en la panza, porque no podemos ser ingenuos después de 3 intervenciones como hemos tenido en estos últimos 5 años. Que esto vale de nuevo ahora, vale de vuelta a decir, porque comúnmente se dice el que avisa no traiciona.
Doctor, esto recorriendo la geografía interna del PJ, que de usted sabe mucho, pero en la elección general, ya pensando en las elecciones donde votan no solamente los afiliados al PJ, ¿qué efecto tendrá, cree usted, la boleta única en esta próxima elección? ¿Y qué piensa usted de la conveniencia de mantener las primarias? Salimos un poco entonces de la geografía del PJ. Del plano provincial al nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con la boleta única. Lamentablemente hubieron diputados de Corrientes nacionales y legisladores de Corrientes del PJ que en Buenos Aires fueron a levantar la mano cuando en Corrientes la posición del PJ de Corrientes es a favor de la lista única. Creo que la boleta única, creo que es un gran progreso en materia de calidad institucional y que modifica mucho las reglas de juego, porque significa que ya no tiene el efecto de tracción de la boleta, es decir, le quita al candidato a presidente el valor que antes tenía desde ese arrastre. Entonces ahora es como que revaloriza a los gobernadores y a los intendentes en lo que es muchas veces la arbitrariedad en la conformación de las listas. Y creo que las primarias son absolutamente necesarias, que no deben medirse por el costo, sino por la inversión que supone mejorar la calidad de la representación. Creo que en este aspecto, lo que hoy hablaba, que es los grupos dominantes en los partidos, muchas veces los gobernadores, sea del partido que fueran, bueno, no quieren las primarias porque quieren mantener la virome. Y creo que la virome después se paga en el nivel de la representación, en el bajo nivel de la representación, y se paga en esto que es lo que está afectando a la política argentina, que es la crisis de representación de todos los partidos políticos que como tales han dejado de funcionar desde hace 2 décadas. O sea que de ahora en más creo que debemos asumir que Milei está donde está justamente por responsabilidad de la clase política, en función a que el electorado se ha cansado de alguna forma de esta vieja forma de hacer política. Doctor, volviendo al tema de la conveniencia de mantener las primarias, como usted bien lo señala, en el caso, ¿no?, de que haya primaria, ¿usted podría ser nuevamente candidato a diputado nacional? ¿Usted entraría a boxer? Mira, yo siempre he dicho de que uno, antes de resolver este tipo de cuestiones, tiene que poner en la balanza muchas cosas. Lógicamente, primero las reglas de juego, porque yo tampoco nunca dije que no iba a ser candidato en el marco provincial. Tiene que ver las reglas de juego, a ver cómo se dan, porque no es lo mismo jugar al póker que al ajedrez, que a la generala. Entonces las reglas de juego son las que determinan si están dadas las condiciones objetivas. Después de eso, los sondeos de opinión, que uno tiene que saber dónde está parado uno, dónde está parado el espacio en el que representa, que no es otro que el justicialismo, cómo están los demás frentes y los demás candidatos posibles, y en función de eso, ver la voluntad propia de asumir un desafío en el que muchas veces uno pondera otras cosas en lo que es la cuestión personal, pero a veces uno tiene que tomar decisiones en función de la necesidad. Yo puedo exhibir en este aspecto algo que no pueden exhibir la mayoría de los dirigentes justicialistas de Corrientes, es que siempre he jugado dentro del partido, o sea, ganando o perdiendo. Me tocó participar de 5 elecciones internas, en 3 de ellas gané y en las otras 2 perdí frente a la estructura de Formosa de Vicente Joga, pero perdí jugando por adentro en inferioridad de condiciones y a pesar de perder gané. ¿Por qué? Porque uno siempre gana por la minoría. Y desde la primera elección que gané con Cafiero Menem, que fue muy importante porque en Corrientes no era fácil, después a Julio Romero, que era mucho menos fácil, y después la última elección del 99 en que gané por el 84% de los votos a la lista de Eduardo Galantini, que también era diputado nacional. De manera que en interna
yo he transitado conozco todos los secretos. Cuando yo me presenté a competir con Julio Romero, Vicente Joga me dijo: te voy a dar un apoyo, pero no vas a ganar, porque Julio controla la Junta Electoral, Julio controla el Juzgado Federal y controla los padrones. Y bueno, yo venía con la experiencia de haber estado junto a César Arias en la interna en la que el otro apoderado era Carlos Corach. Fueron muchos meses para poder definir las reglas de juego, muchas discusiones, de manera que llegué con bastante experiencia. Y esa experiencia después en el terreno, o fíjate que las reglas de juego se discutieron 8 meses con Julio Romero en los juzgados, y después con Vicente Joga fueron varios meses también, en la que me acuerdo que el actual presidente de la Junta Electoral Nacional, presidente de la Cámara de Diputados de Formosa, Armando Felipe Cabrera, pasó horas y horas sentados en el juzgado y perdió todas las incidencias. Es decir, nosotros logramos todas y cada una de las garantías que habíamos solicitado. O sea que, por eso te digo, cansa, pero siempre se termina, digamos, la justicia tarda, pero llega. Sí, yo de eso conozco mucho porque en ese entonces yo era vocero de prensa de la lista 17 de octubre, que es la que postulaba don Julio. Pero dejemos eso porque usted da a entender minutos atrás de que podrían haber nuevos interventores y en número de 3 al distrito de Corrientes. Y yo digo, y esto es la pregunta concreta, ya con este Consejo Nacional integrado, ¿a usted qué le merece esta nueva conducción que preside Cristina Kirchner? Usted me hablaba también de formoseños en el mundo de la política y recordemos que el senador de Formosa es el vicepresidente del Consejo Nacional también. Bueno, concretamente, ¿qué opinión le merece a usted esta nueva conducción del Consejo Nacional del Partido Justicialista? Bueno, yo aspiro a que, la conozco lógicamente hace más de 30 años a Cristina, siempre tuve la mejor relación, nunca fui kirchnerista, tampoco fui anti-kirchnerista, por eso es que bien expresé de que no iba a tomar partido, y aspiro a que haya un diálogo que permita que no choquemos, porque si chocamos va a estar en peligro la participación de la lista 2, que sería lo peor. Es decir, que en este sentido los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Hay que entender de que hay que buscar las mejores soluciones, y en eso todo mi apoyo, mi compromiso, porque de lo que se trata es de que en este escenario actual, en el que el gobierno está lejos de llegar a ganar en primera vuelta, de lo que se trata es de llegar a la final, es decir, de ser uno de los 2 finalistas. Contrariamente a lo que algunos piensan, yo estoy convencido, y en las próximas horas van a haber señales muy fuertes, pero muy, muy fuertes, de que el gobierno nacional va a jugar en Corrientes, y eso lo van a poder, conocer todos. Y por otro lado, el hecho de que, esto también, de que Ricardo Colombi por fuera, y como era previsible, va a dar batalla. Lo que yo quiero también mandar un mensaje, sobre todo a esos bonaerenses que andan dando vueltas, que la política en Corrientes la vamos a manejar los peronistas de Corrientes, que no piensen entregar la candidatura a gobernador. Yo soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero de lo que se trata es de buscar en un marco de racionalidad las mejores posibilidades. Si piensan eso, yo les advierto de que no están dadas las condiciones. En su momento Menem, con todo el poder, no lo pudo imponer a Tato, o lo impuso y así salió, terminó perdiendo la elección. Hablando la gente se entiende, pero bajo ciertas condiciones que como peronistas de Corrientes creo que debemos tratar de preservar, sobre todo pudiendo ganar en esta cuestión. Y yo en efecto sé que hay 2 o 3 candidatos, sé que pueden haber más una vez que se salgan las reglas de juego. No le pongo bolilla negra porque no soy nadie para ponerle bolilla negra a nadie, para eso están las elecciones internas.
Doctor, hay un plan A y un plan B. Bien. Un plan A es hacer la interna como Dios manda. Un plan B es un consenso que yo siempre no soy tan, digamos, propenso a eso, porque generalmente no prima la racionalidad. Pero bueno, falta tiempo, pero creo que, siempre lo digo, a veces es tiempo de callar y a veces es tiempo de hablar. Yo quiero que los compañeros fundamentalmente sepan de que yo estoy muy activo. Lo que pasa es que la actividad, muchos compañeros me invitan a distintos lugares. Uno para ir tiene que saber bien qué decir. Y si no están las reglas de juego, ¿cómo vamos a armar una jugada? Yo planteé un esquema a la intervención creyó de que podía avanzar, así le va yendo. Y bueno, lo que creo es que todos debemos involucrarnos en la mejor solución posible. Si yo en estos últimos 3 minutos del programa que nos queda me gustaría ahondar en el tema de la interna provincial del PJ. A las 11 de la mañana hoy Ricardo Colombi en un mitin en Bellavista ya lanzaba su candidatura a gobernador, por lo menos esa es la información que nosotros manejamos, y se habla inclusive en los corrillos políticos de la legislatura que el candidato a intendente de la ciudad capital con Ricardo Colombi podría ser el diputado Cantero. Pero dejemos Colombi, dejemos Cantero y hablemos en estos últimos 2 minutos del programa, ahondemos más de la interna PJ Corriente, que es lo que a mí me interesa. Está bien, pero la interna PJ de Corriente, como la interna nacional, siempre tiene que tener como vista el poder político, que es el que se discute. Acá no está mal mirar lo que pasa en los demás frentes, porque uno tiene que hacer el mejor trabajo dentro del partido, pero tiene que ver cómo está el escenario electoral. Entonces es bueno saber cómo se mueve el oficialismo, cómo se mueve Colombi, cómo se mueven los libertarios, y en ese sentido, al día de hoy está claro que Colombi por fuera o por dentro va a dar batalla. Está claro también, y esto lo digo yo y lo van a comprobar en los próximos días o horas, el presidente de la Nación en Corrientes va a hacer jugar su trompa. Nosotros tenemos la responsabilidad dentro del justicialismo de hacer lo propio y hacerlo con la mayor dosis de racionalidad, con vocación de poder, algo que no ha existido durante los últimos años en el partido. Bueno, creo que si hacemos las cosas bien estamos en condiciones de ganar esta elección. Por acá, que a su vez, bien quiero dejar en claro que el PJ no se alquila ni se vende, es decir, aquellos que por ahí piensan el apoyo a un candidato de otro partido, creo que no es mi opinión. No es mi opinión y creo que en este sentido la misma conducción nacional a la que hacemos mención debe entender de que para resolver el tema de Corrientes hay que resolverlo entre los correntinos. Bien, ya tenemos con Federico el plato fuerte entonces del otro domingo. Hoy queríamos hablar con el licenciado Castro, seguramente lo vamos a hablar el otro domingo porque la gran elección de los Estados Unidos el día martes tiene también mucha relación con el futuro político de la Argentina. Gane quien gane, vemos. Bueno, también es bueno con el gobierno de Misión, el Pérez, que está devedor de los Estados Unidos. La elección de Estados Unidos tiene una importancia sustantiva el tiempo que se viene en la Argentina, en que todos deseamos que las cosas vayan bien. Y en este sentido también la necesidad de que los compañeros entiendan y comprendan que hacer oposición significa no a todos, sino de entender que el país debe salir adelante y que el justicialismo en el 2027 debe recuperar el gobierno de la nación. Un abrazo y un cordial saludo a toda la audiencia. Gracias. Federico Sotomayor ya tomó nota de todo esto. Muchas gracias por estar el otro domingo 10. Vamos a estar muy tradicionalistas por el Día de la Tradición, así que vamos a tener muy buena música como siempre, gracias a la gentileza y el conocimiento musical y la buena predisposición de Julio, que siempre comparte con todos ustedes momentos musicales. La otra campana, la región y el